Aprendizajes esperados. Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias de la época. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. Emplea las TICs como fuentes de información. El Renacimiento es un periodo que englobó de todas las artes, tanto la literatura como la música, pintura, etc. Consistió en un momento en el que se volvió la vista atrás de los clásicos para recuperar la esencia de la oración artística y recuperar asimismo algunas formas que se habían perdido. Uno de los elementos más caracterizados de la literatura de esta corriente es la importancia que recobra la naturaleza, un escenario que se convierte en el símbolo de la perfección y del poder. El origen del Renacimiento tuvo lugar en Florida, Italia, durante los siglos XIV y XV. Esta fue la época en la que empieza a entrar en su etapa final y todos los cánones que se habían marcado de la estética y de la mentalidad de los hombres empezaban a estar sustituidos en una mentalidad en que la razón y la ciencia habrían pasado. El Renacimiento tuvo un lugar en un periodo en que la sociedad empezaba a conseguir grandes hazañas. De hecho, el descubrimiento de América tuvo lugar en 1942. Esto ocurrió cuando esta corriente invadían las letras y las artes. Esto hizo que se comenzara a sobrevalorar la razón y la ciencia por encima de la religión y por lo tanto el hombre empezó a colocarse en el centro de las investigaciones de los pensamientos. En la literatura renacentista nos encontramos con una influencia de las ciencias y de las investigaciones racionales. Se comienza a dar una gran importancia a la intelectualidad de la época y a las redes incógnitas que asolaban en la realidad del momento. Temas como el amor, la naturaleza o la sexualidad fueron predominantes en los escritos de la época y para ello se cultivaron nuevos géneros como el ensayo, los sonetos, la poesía, el lírica, entre otros. Características del Renacimiento más destacado. 1. Visión antropocéntrica. El hombre se posiciona en el medio del interés y debate intelectual en detrimento de la posición céntrica que hasta el momento había tenido la Iglesia. 2. La importancia de la naturaleza en locus amoenus. La naturaleza empieza a adquirir una importancia muy destacada, ya que se presenta como símbolo de perfección. Sin embargo, los escenarios que nos presentan en las obras renacentistas suelen demostrarnos una naturaleza doméstica controlada por el ser humano. 4. Otros temas principales de la literatura renacentista. La naturaleza y la mitología recupera una posición muy destacada en los escritos de la época, ya que los autores vuelven a la vista clásico y usan mitos griegos como inspiración. 5. La mujer ideal del Renacimiento. Se presenta una mujer amada en el Renacimiento en la literatura del Renacimiento que tiene rasgos concretos que hace que sea ideal. Por lo general, suele presentarse de esta manera: ojos de color claro, cabello rubio, piel blanca. 6. Aparición de la poesía lírica. Se trata de un tipo de composición que muestra una sensibilidad extrema, en donde se habla ante todo del amor y de los sentimientos del poeta, un género que se usa el soneto para poder expresarse. Textos que ofrece construcciones naturales sencillas y fáciles de comprender. La claridad es uno de los rasgos más distintivos de estas obras. 8. Reducción de la moralidad de la literatura. En este movimiento se escribe con el objetivo de
coaccionar a la sociedad, ni de instruir en motivos religiosos y éticos, sino que se escribe para poder comunicar los sentimientos humanos y para comprender mejor al ser humano en toda su intensidad. 9. Se trata de la persona que se habla de los poemas, la voz que se comunica para explicarnos la historia. Obras y autores destacados en el Renacimiento. 1. Dante Alighieri, 1265-1321. Ludovico Ariosto, 1474-1536. Torquato Tasso, 1544-1545. Edmund Spenser, 1552-1599. Baltasar Castiglione, 1478-1529. Lorenzo Valla, 1407-1452. Angelo Poliziano, 1454-1495. 8. Lorenzo de Médicis, 1449-1492. Jacobo Sannazaro, 1456-1530. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527. Michel de Montaigne, 1533-1592. Martín Lutero, 1483-1506. Miguel de Cervantes, 1547-1616. Obras del Renacimiento. 1. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. 2. Utopía, Tomás Moro, 1516. 3. Consoniere, Francesco Petrarca, 1336. 4. Sueño de una noche de verano, William Shakespeare, 1595. 5. La Divina Comedia, Dante A. 1306. 6. Orlando Fucioso, Ludovico Ariosto, 1532. El Cortesano, Baltasar C., 1528. El Príncipe Nicolás M., 1532. Entre otros.